Este caso ocurrió en la India. Veena Thomas, conocida como Hermana Abya, nació el 26 de febrero de 1971 en una modesta familia del norte del distrito de Kottayam, en el estado de Kerala, India. Desde una edad temprana, la niña mostraba un gran interés por la espiritualidad y servir a los demás. Las personas cercanas la describían como inteligente, honesta, perseverante y meticulosa en todos los aspectos de la vida, una altruista. En la adolescencia, Veena abrazó la fe católica y se unió a la congregación de Santa Josefina, fundada el 3 de julio de 1928 con el propósito de ayudar a los discapacitados y necesitados. En 1990, a los 19 años, Veena ingresó al convento de Santa Pía, tomando el nombre de Abya, que significa paz, amor y ausencia de miedo. Desde su llegada, la joven novicia ganó el respeto de sus compañeras y superiores en el convento debido a su carácter tranquilo y su disposición para trabajar. Hermana Abya se convirtió en una de las devotas más destacadas del lugar y también era conocida por su inclinación hacia el aprendizaje. Su sueño más anhelado era prepararse lo antes posible para estudiar la doctrina de la religión católica. A principios de 1992, Hermana Abya estaba en su segundo año de estudios de pregrado en el Colegio Femenino Episcopal, ubicado en el centro de Kottayam y afiliado a la Universidad Mahatma Gandhi, bajo la dirección de la Iglesia Católica. Hermana compartió sus preocupaciones por un importante examen que estaba por presentar en el colegio con su compañera de habitación, Hermana Shirley, la noche del 26 de marzo de 1992. Queriendo aprovechar al máximo el día siguiente para estudiar, le pidió a su compañera que la despertara antes del amanecer, alrededor de las 4 de la madrugada del 27 de marzo. Mientras aún no se disipaban las sombras de la noche en las paredes del convento, Hermana Shirley tocó suavemente el hombro de Hermana Abya para despertarla tal como ella lo había pedido. Abya se levantó apresuradamente y comenzó a prepararse para dirigirse a la habitación donde solía estudiar. Aún somnolienta después de un largo periodo de estudio y oración, decidió lavarse la cara con agua fría en la cocina antes de comenzar. Caminó rápidamente y con paso suave para no despertar a las demás monjas que todavía estaban durmiendo a esa hora. Hermana Shirley volvió a la cama para descansar un poco más antes de comenzar sus tareas diarias, sin sospechar que había visto a su compañera con vida por última vez. Después del amanecer, la primera persona que ingresó a la cocina del convento fue testigo de una escena inusual. La puerta del refrigerador estaba abierta y en el suelo había una botella de la cual todavía goteaba agua. Junto a la botella, se encontraba un pequeño hacha, que normalmente se usaba para cortar leña en el convento. Lo que fue más alarmante fue encontrar un zapato de mujer debajo de la puerta del refrigerador. Los rumores sobre este hallazgo se extendieron rápidamente por el convento y después de una inspección apresurada, se estableció que Hermana Abya estaba desaparecida. La monja de 21 años desapareció de manera misteriosa, dejando atrás solo un zapato. Su búsqueda comenzó de inmediato y pronto se supo por qué nadie la había visto desde que salió de su habitación. Alguien accidentalmente miró dentro del pozo de agua en el jardín del convento y vio algo que parecía el cuerpo de Hermana Abya en el fondo de la estructura de piedra. La administración del convento se puso en contacto de inmediato con la comisaría de policía local para informar sobre el macabro hallazgo. Varios oficiales de policía llegaron al lugar del incidente e intentaron sin éxito sacar el cuerpo de la joven del pozo. Después de varios intentos fallidos, buscaron la ayuda de los bomberos, quienes con la ayuda de un sistema de cuerdas lograron sacar el cuerpo dañado de la hermana a la superficie. La autopsia realizada por un médico mostró que en el hombro derecho y el muslo había grandes contusiones, presumiblemente causadas por la caída en el pozo.
Detrás de la oreja derecha de la difunta había 2 pequeñas heridas cuya causa permanecía desconocida. Además, el informe de la autopsia forense señaló que no había signos de abuso sexual en el cuerpo de la hermana. Por lo tanto, el caso se registró como una muerte accidental causada por caída y ahogamiento. La comisaría de Kottayam se hizo cargo de la investigación de las circunstancias de la muerte, que finalmente se consideró como no natural. En el primer informe de la policía, se indicó que la muerte fue el resultado de una decisión voluntaria de la fallecida de saltar al pozo. La opinión oficial de las autoridades fue recibida negativamente tanto por los familiares de la hermana como por los residentes de Kottayam, quienes expresaron su descontento con la investigación. Además, algunos de los feligreses del convento creían que la muerte de la hermana no fue un accidente. El 31 de marzo de 1992, a iniciativa de la familia de la monja fallecida y con el apoyo de varios defensores de los derechos humanos, se creó un consejo que abogó por la reapertura del caso y su investigación como asesinato. Después de unas semanas, el 13 de abril, la policía estatal comenzó una nueva investigación en el lugar del incidente. Tras 10 meses de trabajo constante, el 30 de enero de 1993, los investigadores presentaron la evidencia recopilada en el tribunal. En el informe final, se afirmó nuevamente que la monja había puesto fin a su propia vida. Ante este resultado, la familia de la víctima, defensores de los derechos humanos y varias monjas presentaron una queja y escribieron una carta al entonces primer ministro de la India. En la carta se afirmaba que la hermana Abya fue asesinada y que su caso no se investigó adecuadamente. Un año después de la muerte de la hermana, los esfuerzos de quienes trabajaban para descubrir la verdad sobre lo sucedido dieron sus frutos. El caso se reabrió y fue trasladado a la Oficina Central de Investigaciones. A medida que avanzaba la investigación, surgieron nuevas pruebas. Según los investigadores de la Oficina Central de Investigaciones, las personas que llevaron el caso en las primeras etapas estaban interesadas en que la muerte de la joven monja fuera vista como un suicidio voluntario. En 2007, el caso dio un nuevo giro cuando la policía recibió información de una fuente inesperada. Un ladrón local informó a los investigadores que temprano en la mañana del 27 de marzo de 1992, se había infiltrado en el terreno del convento con la intención de robar algunas tuercas y quitar las barras de cobre del pararrayos del techo del edificio para venderlas. Según su testimonio, se escondió en un lugar apartado, esperando el momento adecuado, cuando de repente vio a 2 sacerdotes adultos entrar en el convento. Poco después, vio pasar a la monja. Según su relato, observó lo que sucedió a continuación durante un largo periodo. Las declaraciones del ladrón coincidieron con algunas de las teorías que habían circulado durante mucho tiempo en la investigación. De acuerdo con estas teorías, en el caso de la hermana Abya, se habría visto a 2 respetables sacerdotes, el padre Thomas Catowe y el padre José Puturucail, quienes eran profesores en la institución educativa a la que asistía la monja. El padre Thomas no solo enseñaba psicología, sino que también era conocido por su trabajo como canciller de la diócesis de Kottayam y autor de numerosos libros sobre temas teológicos. Las noticias de su presunta participación en el caso podrían haber causado un grave revés a su carrera eclesiástica y un fuerte escándalo para la Iglesia Católica, que ya había estado involucrada en una serie de escándalos recientes. La Oficina Central de Investigaciones continuó con la investigación y finalmente se conoció el nombre de un tercer supuesto implicado en el crimen, la hermana Sefi, una de las monjas del convento que tenía solo unos pocos años más que la hermana Abya en el momento de su muerte. En julio de 2007, el tribunal autorizó a la Oficina Central de Investigaciones a someter a los 3 sospechosos a la prueba del suero de la verdad,
conocido en todo el mundo como la verdad de suero. Este procedimiento implica la administración de una sustancia química al sujeto, que lo coloca en un estado semiconsciente durante el cual tiende a hablar libremente. Las pruebas se llevaron a cabo el 3 de agosto de 2007, pero los resultados no revelaron evidencia que arrojara nueva luz sobre el caso. Poco después, surgieron circunstancias que indicaban una posible manipulación de los resultados de la prueba. El 19 de noviembre de 2008, 16 años después de la muerte de la hermana Abya, las autoridades arrestaron a los sacerdotes Thomas y Jose, así como a la hermana Sefi. Algunos días después de sus arrestos, el subinspector que había preparado el primer informe del caso fue encontrado muerto. La policía afirmó que se había suicidado cortando sus arterias en las muñecas y tomando veneno. En su nota de suicidio, alegaba haber sido presionado por los agentes de la Oficina Central de Investigaciones. A su vez, los representantes de la Oficina Central de Investigaciones argumentaron que él había destruido deliberadamente las pruebas y, de esta manera, había reclasificado el caso como un suicidio. Según la versión de la investigación, la hermana, un momento antes de su muerte, fue a la cocina sin hacer ruido. Luego, sacó una botella de líquido del refrigerador y se dirigió al fregadero para mojar su rostro con agua fría. Fue entonces cuando la hermana presenció una escena que la dejó en estado de shock. Estaba tan conmocionada por lo que vio que la botella de plástico se le escapó de las manos y cayó al suelo, derramando parte de su contenido. La joven novicia se convirtió involuntariamente en testigo de un encuentro íntimo secreto entre los sacerdotes, a quienes ya hemos mencionado, y la hermana Sefi. En el informe policial se sugiere que, al notar a la hermana Abya, los sacerdotes se asustaron de que los delatara. Como resultado, el padre Thomas se abalanzó sobre la novicia y le agarró el cuello, tratando de taparle la boca. En ese momento, la hermana Sefi tomó un hacha que siempre estaba en la cocina y le propinó varios golpes en la cabeza a la víctima. Las autoridades creen que después de este ataque, la hermana perdió el conocimiento y se desplomó en el suelo de la cocina. Luego, los agresores sacaron su cuerpo del convento y lo arrojaron al pozo. La participación exacta del padre Jose en este incidente sigue siendo desconocida, aunque se ha especulado que pudo haber ayudado a los demás a deshacerse del cuerpo. En última instancia, los agresores huyeron rápidamente de la escena del crimen, sin darse cuenta de que alguien los observaba desde las sombras. El silencioso testigo de este asesinato resultó ser el ladrón, quien años después reveló toda la verdad. De esta manera, 2 sacerdotes y una monja fueron acusados de asesinato y destrucción de pruebas. Pronto comenzó un largo y complicado proceso judicial. En marzo de 2018, el tribunal absolvió al padre Jose, alegando que no había pruebas suficientes en su contra. El padre Thomas y la hermana Sefi quedaron como los únicos acusados. Durante el extenso juicio, surgieron detalles bastante perturbadores, como una operación para restaurar el himen a la acusada y los intentos de demostrar su inocencia y la falta de contacto sexual. Estos detalles se conocieron a través de un archivo de documentos que confirmaban que la operación se realizó en el hospital del convento con la aprobación de las autoridades religiosas. Curiosamente, el archivo llegó a manos de los investigadores de manera anónima. Vale la pena señalar que no se realizaron pruebas de virginidad a la monja, ya que la mera idea de hacerlo habría violado su privacidad. El 26 de agosto de 2019, en medio de la pandemia y 28 años después del descubrimiento del cuerpo de la hermana Abya, el tribunal declaró al padre Thomas Carroll, de 69 años, y a la hermana Sefi, de 55 años, culpables de asesinato con circunstancias agravantes. Los clérigos fueron condenados a cadena perpetua y a una multa de 500,000 rupias.
Al escuchar la sentencia, la hermana Sefi lloró, mientras que el padre Thomas mantuvo la misma expresión facial que había mantenido durante todo el proceso judicial. Las monjas presentes en la sala de audiencias también lloraron y luego se abalanzaron sobre el sacerdote y la monja para abrazarlos. Durante la lectura de la sentencia, los acusados solicitaron clemencia al tribunal, alegando que padecían graves enfermedades. Se informó que al padre Thomas se le había diagnosticado cáncer de próstata y que la hermana Sefi sufría de trombosis venosa profunda. Entre otras cosas, el abogado de la monja señaló que ella tenía la responsabilidad de cuidar a sus ancianos padres, pero sus súplicas no fueron respaldadas por el tribunal, que dictó la sentencia después de escuchar sus argumentos. Al abandonar el tribunal, el padre Thomas dijo a los periodistas que era inocente. Según sus palabras, todo sucede según el plan de Dios y que no tiene nada que temer. La hermana Sefi, por su parte, optó por no hacer comentarios. Lamentablemente, los padres de la hermana Abya, quienes durante muchos años buscaron la verdad, fallecieron en 2016 sin ver justicia en este caso. A pesar de la condena, el caso de la hermana Abya está lejos de estar cerrado. En junio de 2022, los medios de comunicación indios informaron que los abogados de los acusados lograron apelar la sentencia y aseguraron su liberación temporal bajo fianza mientras se resolvía el caso en primera instancia. En la apelación presentada por la defensa, se argumentó que el proceso judicial estuvo plagado de irregularidades y que la sentencia se basó en el testimonio de un testigo poco confiable. La liberación de los principales sospechosos en el caso del asesinato de la joven monja dejó un amargo sabor de boca tanto a los familiares de la víctima como a todos aquellos que lucharon por la justicia en este caso. Han pasado más de 30 años desde aquella mañana temprana en la que la hermana Abya, quien solo soñaba con servir a los demás, perdió la vida en circunstancias misteriosas. El último capítulo de este caso, que arrojó una sombra sobre la Iglesia Católica en India, aún no se ha escrito.